La idea, bueno, de esta última tertulia del año es mantener una línea que desarrollamos en este año, que fue el año del 70 aniversario de la FUC. Y aprovechamos estos espacios de las tertulias cooperativas como para poder hablar de temas que nos interesan eh, ir reflexionando sobre ellos, que de repente no son los temas en los que estamos en la gestión cotidiana y tampoco son temas exclusivos de consumo, pero es a propósito, digamos, que traemos temas que nos interesan para que estén en la reflexión de funcionarios, dirigentes, de socios, de todo el mundo, de toda la gente a la que le interesa el movimiento cooperativo y su crecimiento. Este año hicimos tres tertulias cooperativas, esta es la tercera y todas en la línea de la innovación. Comenzamos con una tertulia estuvo centrada en conocer la experiencia de Carpe Diem, que es una cooperativa de, de cohabitación que tomó la modalidad de consumo y eso para nosotros ya es una innovación por el tipo de cooperativa de consumo que proponen. Y bueno, y ni que hablar por la solución y la solución al problema, digamos, que se plantea de la vivienda y de los cuidados en personas mayores. Luego tuvimos una segunda tertulia cooperativa sobre innovación a cargo de la socióloga Leticia Mederos, que estuvo, bueno, un poco nos trajo los conceptos básicos sobre innovación, innovación en distintas partes del mundo, en la economía a nivel general, en empresas capitalistas, también en ámbitos sociales. Y la idea de esta última tertulia a cargo de Juan Pablo es poder, bueno, sintetizar en cosas de vincular estos aspectos de innovación y de éxito y en claves que permitan que las cooperativas puedan emprender ese camino, digamos, del crecimiento de la mano de la innovación. Poder sacar algunas cuentas de cuáles son las cosas en las que, tanto a nivel del movimiento, pero también del sistema, digamos, de autoridades y de las políticas públicas hay que hacer para poder avanzar en la intercooperación y en la innovación. Así que bueno, presento a Juan Pablo. Juan Pablo es profesor de historia, egresado del IPA, pero es magíster también en historia económica y doctor en ciencias sociales con especialidad en historia económica. Sigo sumando invitados mientras. Eh, de la Facultad de Ciencias Sociales, es profesor agregado en investigación, docencia, extensión y gestión en el programa de Historia Económica y Social. Y tanto su experiencia de trabajo como sus temas de investigación se han centrado justamente en la economía social y solidaria, con énfasis en cooperativismo. Ha trabajado e investigado muchísimo sobre el cooperativismo de consumo, en particular este último tiempo también haciendo un trabajo concreto sobre los distintos modelos que ha tomado el cooperativismo de consumo. Así que para nosotros es un placer contar con su aporte y bueno, de alguna manera ir cerrando el año. Así que adelante, Juan. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias, Cecilia, y gracias a la FUC por la invitación. Este, Cuando se aburran de mí, no hay ningún compromiso, me dicen, porque a veces me siento como figurita repetida. Hay alguna gente ya me escuchó varias veces. En esta oportunidad, conversando acá con Jorge, con Cecilia, este, que presentar y poner arriba de la mesa esto del tema de la innovación. Lo que voy a traer es bastante contenido. Yo lo dejo planteado y si hay preguntas, comentarios, después lo revisamos, pero no pretendo que en este ratito se puedan acabar estos temas, se puedan dar todas las respuestas, sino que mi idea es traerles preguntas. Y si al final nos quedamos con unas buenas preguntas, me parece que estaría bárbaro. Yo les voy a compartir la presentación. A ver, ahí la ven bien.
Perfecto. Buenísimo. Bueno, Bueno, igual ni reserva, te digo porque la alfombra grande, ¿viste? Acá tenés esta. ahí, Ah, Cecilia, no vos está, acá, y de silenciás. ahí tenés esta foto. Está. No. Bárbaro. Gracias. Bueno, hablando de, de éxito, de innovación y de intercooperación en las cooperativas, yo quería proponerles empezar definiendo algunos conceptos, que para nosotros son conceptos que capaz que ya están muy trillados, pero que me parece que no está mal dar que sea rápida como para poder ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. Ahí tenemos la definición clásica de cooperativa, tomada de la Alianza Cooperativa Internacional, del Congreso de Manchester, como una asociación autónoma de personas agrupadas voluntariamente para satisfacer sus necesidades económicas, sociales y culturales comunes por medio de una empresa que se posee en conjunto y se controla democráticamente, ¿no? Esta es la definición clásica de la alianza. Pero yo quería incorporar alguna cosita más que tiene que ver con un colega canadiense, colega quebecois, que lo plantea, es lo mismo, pero lo plantea de otra manera. Dice, las cooperativas ofrecen una respuesta a las necesidades sociales. Pone en el centro el tema de la necesidad, el factor económico. A las aspiraciones de mantenimiento o desarrollo de sentido de pertenencia colectiva, y ahí pone el énfasis en la identidad, en lo social, y conjugándose con la intención de un mundo democrático y equitativo, y ahí pone el tema del proyecto de sociedad. ¿Sí? Los tres elementos, el elemento económico, la necesidad, el elemento social, la identidad y la pertenencia, y el elemento político, el proyecto de sociedad, son las tres dimensiones que no debemos perder, no nos debemos olvidar. Porque es en función de estas tres dimensiones que las cooperativas tienen que ser examinadas. Cuando hablamos de éxito, cuando hablamos de innovación, tenemos que decir, bueno, a ver, ¿qué pasa con estas tres dimensiones? ¿Qué pasa con los imperativos económicos? ¿Qué pasa con los imperativos socioculturales? ¿Y qué pasa con los imperativos sociopolíticos? ¿No? La necesidad, la identidad y el proyecto de sociedad que están atrás de cada cooperativa. Así que quédense con esto porque mi idea es volver a estas ideas. Por otra parte, ¿qué es la innovación? Si tuvieran una charla con una especialista de primer nivel como Leticia Medero, voy a aportar muy poquito, pero la innovación se entiende de diferentes maneras. Muchas veces cuando hablamos de innovación pensamos en la tecnología, pensamos en desarrollos tecnológicos, ¿no? Que permiten crear nuevos bienes, nuevos productos de última generación, de última tecnología. Y generalmente es lo que se toman. El padre de esta idea de la innovación es este Machi, economista austríaco norteamericano, Joseph Schumpeter, ¿sí? Y en los últimos tiempos se ha desarrollado lo que se llama toda una corriente, lo que se conoce como neoevolucionista, que pone el centro, cuando piensa el desarrollo económico, el crecimiento, pone el centro en la innovación, ¿no? Ya no se trata de acumular factores, de acumular capital, de acumular trabajo, de acumular tierra, sino que dicen, bueno, es mucho más importante, ¿sí?, pensarlo en términos de innovación, ¿no? Esto para nosotros, ¿sí?, que nos dedicamos al mundo cooperativo, de repente no es lo central. Pero hay una definición que está tomada de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, que piensa en la innovación en términos sociales, ¿sí? No ya como desarrollos tecnológicos, sino como desarrollos de tecnologías sociales. Pensar la innovación como un proceso social, un fenómeno social. Y la CEPAL, en este trabajito que se los recomiendo, que está muy clarito, ¿no? Claves de la innovación social en América Latina y el Caribe, dice, la CEPAL define innovación social como nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones de factores orientadas a mejorar las condiciones sociales y de vida en general de la población de la región. Entonces vieron que cambia radicalmente el foco de la tecnología
a pensar, ¿sí?, la innovación como una respuesta para mejorar la calidad de vida, ¿sí?, de la población. Y creo que es en esa clave que podemos pensarnos como cooperativas. Entonces, la innovación social, y nosotros como cooperativistas lo sabemos bien, muchas veces surge en condiciones adversas, en entornos que el mercado no ofrece alternativas, tampoco el Estado ofrece alternativas para dar respuesta a las necesidades y a los reclamos de la población. Esos son las cooperativas, ¿no? Cuando el mercado, ¿sí?, el mercado capitalista no ofrece alternativas, cuando el Estado no ofrece alternativas, la sociedad civil organizada, ¿sí?, puede proveer esas alternativas. Y para esto, señalan estos autores que un factor clave de las innovaciones sociales ha sido la activa participación de la comunidad. O sea, estamos hablando de que en términos de la innovación social, ¿sí?, es central la participación activa de la comunidad. ¿Por qué? Porque es la comunidad la que va a identificar los problemas, ¿sí?, que va a proponer las distintas alternativas de solución, que va a ejecutar las mismas, así como su seguimiento. O sea, pensar la innovación social como un proceso social donde la sociedad, ¿sí?, las organizaciones de la sociedad civil son las que definen el problema, buscan las alternativas, ejecutan las soluciones. Y me parece que eso nos tiene que sonar muy conocido en el mundo cooperativo. Pero voy a ir un pasito más, ¿sí?, a ver si me siguen. Un pasito más, que es el tema de la innovación frugal. Porque es muy fácil innovar cuando tenemos todos los recursos del mundo. Es muy fácil cuando disponemos de todo el capital, disponemos de toda la tecnología, pero ¿qué pasa cuando nuestros recursos, nuestras posibilidades son acotadas, son escasas, son pobres? Entonces, ahí me voy al trabajo de una colega muy, muy querida, Judith Schutz, con otra colega estadounidense, que dice: innovar en condiciones de escasez implica la capacidad de encontrar soluciones a problemas percibidos o a necesidades reales o potenciales que sean factibles dentro de un cierto conjunto de restricciones técnicas, económicas e incluso culturales o inspiradas en el uso. O sea, innovar en condiciones de escasez nos exige la mayor de las creatividades, porque no tenemos todas las oportunidades, no tenemos todas las alternativas, entonces tenemos que pensar cuáles son las soluciones factibles, cuáles son las soluciones posibles dentro de estas restricciones que tenemos. Y otro de los grandes economistas del siglo XX, que a mí me gusta mucho, que se llama Albert Hirschman, preocupado, uno de los pioneros del pensamiento sobre el desarrollo, preocupado por el desarrollo y después de haber estudiado mucho América Latina, porque una de las características de Hirschman es que estudió en distintos países de América Latina estos procesos de innovación social. En el caso de Uruguay, que también estuvo en Uruguay y también estudió el caso de Uruguay, Hirschman estudió el caso de Manos del Uruguay, ¿sí?, y ponía y analizaba el caso de Manos del Uruguay como un ejemplo de innovación social. No me voy a detener en eso ahora. Pero Hirschman decía que el desarrollo no depende tanto de saber encontrar las combinaciones óptimas de recursos y factores dados, como de conseguir, para propósitos de desarrollo, aquellos recursos y capacidades que se encuentran ocultos, diseminados o mal utilizados. O sea, la idea es, no es tanto, ¿sí?, cómo combinamos los factores o cuáles son, sino poner en movimiento, poner al servicio, ¿sí?, al servicio de las necesidades de la población, aquellos factores que habitualmente no se usan, que se invisibilizan, ¿sí?, que están descuidados. Y nosotros en América Latina, ¿sí?, y en Uruguay en concreto, sabemos mucho de que existen muchas veces donde, por ejemplo, el caso de la mano de obra, de los recursos de los trabajadores, bueno, son desempleados, no sirven, no se puede hacer, no vale la pena. Bueno, ¿de qué manera movilizamos esos recursos? Así que entonces, primero, la definición de cooperativas pensada como una dimensión económica, social,
social, cultural y política, ¿sí? Un segundo momento, la innovación, ¿sí? Como respuestas, ¿sí? Nuevas respuestas a las necesidades de la población y sobre todo en contextos de escasez. Y lo tercero que quiero introducir es el tema del éxito, ¿sí? El tema es cómo evaluar el éxito en las cooperativas. Así que cooperativas, innovación y éxito vendrían a ser la triada que les estoy proponiendo analizar. Entonces, ¿cómo evaluamos el éxito de una cooperativa? En el caso de las empresas capitalistas, ¿sí? Es muy fácil, ¿no? Porque si es una inversión de capital, lo que se busca es maximizar el capital invertido, por lo tanto, cuanto más capital, cuanto más se maximice ese capital, cuanto más retornos al capital haya, ¿sí? Mayor éxito tiene la experiencia. Pero en el caso de las cooperativas u otras organizaciones de la economía social y solidaria, no son los mismos los criterios para definir éxito, ¿sí? No es lo mismo pensar la rentabilidad de una cooperativa que pensar la rentabilidad de una empresa capitalista o de una empresa pública. Entonces, la evaluación del éxito en las cooperativas la tenemos que hacer en función de los objetivos propuestos por la cooperativa, ¿sí? O sea, si una cooperativa se propone un determinado objetivo, bueno, evaluemos si es exitosa en función de esos objetivos. Pongo siempre el caso. En el caso de una cooperativa de vivienda, que nosotros acá en el Uruguay conocemos muy bien. ¿Cuál es el éxito de la cooperativa de vivienda? Bueno, que la gente, ¿sí? Que los cooperativistas y las cooperativistas puedan acceder a una vivienda de calidad, a una vivienda digna, a un costo razonable. Ese es el éxito de la cooperativa. No ganar dinero, sino que poder acceder a una solución de vivienda. Entonces, muchas veces, en el caso de las cooperativas, el éxito no lo podemos evaluar en función del crecimiento o de la perdurabilidad en el tiempo, ¿sí? O sea, una cooperativa de vivienda puede cumplir con sus objetivos, yo creo que tiene una vida más allá del habitar la propia vivienda, pero una cooperativa de vivienda puede decir, bueno, hasta acá llegamos, este es nuestro éxito, este es el objetivo de la cooperativa, lo cumplimos. Así que entonces, en el caso de las cooperativas, el éxito lo tenemos que evaluar de otra manera. Sin embargo, porque antes de que me critiquen me dicen, no, pero la cooperativa tiene que generar, tiene que ganar dinero. Obviamente, ¿sí? La suma de los ingresos de la cooperativa tiene que ser mayor a los egresos, ¿sí? Porque tiene que dar un resultado positivo, ¿sí? En términos económicos es así. El resultado de las actividades y las operaciones debe compensar lo invertido. No, yo no estoy diciendo que esto no debe ser así, ¿sí? Pero a diferencia de la empresa capitalista, cuyo objetivo es maximizar el capital, en el caso de la cooperativa, el objetivo es maximizar, ¿sí? El factor que se invierte, ¿sí? Aquello que los organizadores, quienes estuvieron en la fundación de la cooperativa, dicen, bueno, este es nuestro objetivo. Y acá, hacer la distinción entre dos conceptos que son parecidos y a veces se confunden. Yo siempre digo, a mí me preguntan qué es cóncavo y convexo y me confundo, ¿sí? Son de esos términos de, ¿no? Tire, empuje, cóncavo, convexo, eficacia, eficiencia, ¿sí? ¿Cuál es cuál? ¿Sí? No es lo mismo la eficacia que la eficiencia. Y a veces en este mundo en el que vivimos se confunde, ¿sí? Se toma la eficiencia como la eficacia. La eficacia tiene que ver con alcanzar los fines propuestos por una persona u organización. Se es eficaz cuando logramos alcanzar aquello que nos proponemos. Ahora, ¿qué es lo que nos proponemos? ¿Qué es la eficacia? Bueno, la eficacia está socialmente determinada, ¿sí? Una cooperativa, para ser eficaz, tiene que cumplir con los objetivos para lo que fue propuesto. Por lo tanto, es la masa, el conjunto de cooperativistas quienes definen qué es para nosotros la eficacia, cuál es el objetivo que debemos alcanzar. Y el caso de la eficiencia, ¿sí? Es distinto, porque la eficiencia es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados.
A veces, ¿sí?, en el sistema capitalista, que, como les decía, el objetivo es maximizar el capital, a veces en el sistema capitalista se confunde la eficiencia con la eficacia. ¿Por qué? Para un inversor capitalista alcanza sus objetivos cuanto más ganancia hace, cuanto más eficiente es. Pero no es lo mismo. Y en el caso de las cooperativas tenemos que diferenciar la eficacia, ¿sí?, qué es lo que nos proponemos, cuáles son nuestros objetivos, con la eficiencia, ¿sí?, cuál es la relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Preguntas, comentarios? Entonces, vuelvo, recapitulo. 3 conceptos: cooperativas, con su dimensión económica, sociocultural y política. Innovación, pensándola como innovación social, como procesos que apuntan a hacer de otra manera, de una manera nueva, de una manera novedosa, la respuesta a los problemas de la población en contextos de frugalidad, en contextos de escasez. Y en tercer lugar, el éxito, ¿sí? El éxito medido como la evaluación de los objetivos que se propone la organización, no solamente como la eficacia, la eficiencia. Acá me sale que la conexión es inestable, pero funciona bien. Bueno, bien. Hecho esta breve introducción conceptual, voy a ir a cosas un poquito más concretas. Voy a ir metiéndome más de lo teórico general en lo concreto. Y lo quiero proponer que, vinculando estos 3 conceptos, es decir, bueno, el cooperativismo como movimiento innovador y exitoso, ¿sí? Y les voy a tratar de mostrar y convencer de que el cooperativismo es un movimiento innovador y exitoso, ¿sí? Tenemos, ¿sí?, en el caso de las cooperativas, a veces que se evalúa, dice, bueno, las cooperativas, a diferencia de las empresas de capital, no pueden ser grandes, ¿sí? Se piensa como las cooperativas como experiencias pequeñas, chiquitas, muy ancladas en la comunidad, ¿sí? Y por otro lado, ¿sí?, se dice, bueno, es obligación de las cooperativas crecer. ¿Crecer para qué? Para brindar cada vez mejores servicios a las personas. Entonces hay como una contradicción entre esto, ¿no? Las cooperativas, que en el imaginario como algo pequeño, como algo acotado, y por otro lado, la idea de que tienen que crecer, ¿sí? Entonces, yo lo que les quiero proponer es evaluar esta idea de que es posible crecer, pero no siempre es necesario. En el caso de las cooperativas, es posible crecer, pero no siempre es necesario. ¿Es posible crecer? Sí. Y muchas veces, para poder brindar mejores servicios a los cooperados, hay que crecer, ¿sí? Hay veces donde las cooperativas se plantean como más exitosas en la medida que tienen cuotas más grandes de mercado. Me pasó, y pongo anécdota, ¿sí?, hace unos años atrás, con los amigos paraguayos, ver una guerra de cooperativas en la periferia de Asunción. Vieron que Asunción es una ciudad muy grande que se va extendiendo. Entonces, lo que encontramos es que cooperativas grandes, cooperativas muy consolidadas, cooperativas de ahorro y crédito, que se iban expandiendo hacia la periferia, donde ya había otras cooperativas, ¿sí? Entonces, lo que había ahí era una guerra comercial de cooperativas, lo cual parece bastante poco lógico, ¿sí? Pero, de alguna manera, siempre están las cooperativas presionadas con esta idea de crecer, porque hay mucha competencia, hay procesos, el mundo en el que vivimos es de procesos de concentración empresarial, ¿sí? Por lo tanto, muchas veces está la presión por crecer. Pero yo les quería compartir esta idea de que hay cooperativas grandes, que existen las cooperativas grandes, y a veces no nos imaginamos qué tan grandes pueden ser. Hay una publicación que, si quieren, entran a la página de World Cooperative Monitor, ¿sí?, que periódicamente saca una publicación de cuáles son las cooperativas más grandes del mundo.
¿sí? Como una manera de mostrar. Yo creo que no es tanto la idea de decir qué grandes que son, qué exitosas que son, sino de mostrar de que existen y que es posible, ¿sí? Cooperativas muy, pero muy grandes con un tamaño muy importante. Entonces, este monitor mundial cooperativo, ¿sí? Nos muestra, por ejemplo, cuáles son las 300 cooperativas más grandes del mundo. Y ahí hacen un ranking, este es el ranking de 2021, con las 300 cooperativas más grandes en términos de sus resultados. Y ahí tienen, bueno, algunos que nosotros conocemos, el Grupo Crédit Agricole de Francia, el Rewe Group de Alemania, algún grupo coreano, otro grupo japonés, ¿sí? Y que son cooperativas de consumo, ¿sí? O cooperativas de crédito, cooperativas de producción, cooperativas de agricultores, mutualistas, etcétera, etcétera. Y si lo miramos en términos de sus resultados económicos, ¿sí? Fíjense acá, por ejemplo, el grupo Crédit Agricole, el resultado es de 117 billones, ¿sí? de dólares. 117 billones de dólares. El Rewe Group es de 82 billones de dólares. Yo no recuerdo cuántas sucursales tiene el Rewe, pero algo así como 14.000 sucursales, una cosa por el estilo. Ahí el número de empleados son 258.000 empleados prácticamente. ¿Sí? 117 billones de dólares, 82 billones de dólares. Y si lo pensamos en términos del PIB de Uruguay, ¿sí? Yo lo ponía acá, Uruguay, acá llegando al tercer lugar, porque toda la economía uruguaya produce 77.000 millones de dólares. ¿Sí? O sea, que estamos hablando de que los dos grandes grupos cooperativos son más grandes que un país como Uruguay. O sea, estamos diciendo que existen cooperativas pero muy grandes, grupos cooperativos muy, pero muy grandes. Entonces, es posible para las cooperativas crecer. Acá, esto está también tomado del Monitor Mundial Cooperativo, ¿sí? Estas son las 300 cooperativas más grandes distribuidas en América, Europa, Asia, Pacífico. Ustedes verán que en los países de Europa las principales cooperativas están ahí. Y si se fijan en América, en Estados Unidos, en Brasil, Canadá y Argentina, ¿sí? Están las más grandes. Y ustedes dirán, ¿y en Uruguay? ¿No aparece Uruguay? ¿No aparece Uruguay? No aparece. Pero, ¿sí? Si lo miramos en términos de los resultados en relación al Producto Bruto Per cápita, ahí aparece Uruguay. Aparece una cooperativa de Uruguay entre las 300 más grandes. Después hablamos de esa cooperativa. Me imagino que ustedes ya se deben estar imaginando qué cooperativa es. No es Cotrans. No es. ¿No? Pero ya se deben imaginar. ¿Sí? Pero voy a volver a esa cooperativa. Pero todo esto para mostrarles que es posible, ¿sí? Para las cooperativas, es posible crecer, es posible ser grandes. ¿Sí? Incluso en términos de empleo, ahí tenemos un informe que es también muy interesante sobre el empleo cooperativo en el mundo. ¿Sí? Alrededor de 300 millones de personas en todo el mundo están directamente vinculadas a las cooperativas en términos del empleo y 1.217 millones de personas, ¿sí? Están vinculadas a todo tipo de cooperativas, ¿no? Como para mostrar el fenómeno. Algunas experiencias muy grandes que capaz que nos suenan más conocidos a nosotros, ¿sí? Ahí tenemos la Corporación Cooperativa Mondragón, ¿sí? Uno de los grupos más grandes, ocupa el primer lugar, ¿sí? En términos de los grupos cooperativos de producción, ¿sí? Este es el ranking de los 10 principales. La Corporación Mondragón ocupa el primer lugar, 13 billones de dólares, ¿sí? 13.000 millones de dólares como resultados para el 2021, ¿sí? 80.000 empleados y una variedad que nosotros, algunas cosas las conocemos y otras no tenemos idea de que existen,
¿sí? Muy vinculados a la innovación y a la innovación tecnológica, pero también a la innovación social. Por ejemplo, están en procesos de innovación de última generación, pero a su vez tienen una universidad cooperativa que se dedica a el tema de los procesos sociales de innovación. Tienen una cadena de consumo que ustedes deben conocer, Eroski, ¿sí? Que está presente en casi toda España. Tienen una cooperativa de crédito, la Cucha, la Laboral Cucha. O sea, enorme, enorme, enorme. O sea, existen experiencias, algunas las conocemos un poco más, otras las conocemos un poco menos, de grandes grupos cooperativos. ¿Sí? Y el crecimiento de las cooperativas, bueno, permite aumentar el alcance de la institución, mejora la sustentabilidad institucional, permite expandir los servicios y los satisfactores, ayuda a reducir los costos operativos medios, ¿no? Tiene su sentido el crecimiento en el caso de las cooperativas. Insisto, cuando yo digo que el tema del éxito de las cooperativas tiene que evaluarse en función de cuáles son los objetivos propuestos, no estoy descartando la posibilidad de que las cooperativas crezcan, ¿sí? Pero el tema es crecer. ¿Por qué, para qué y hacia quién? ¿Sí? Ahí tenemos que preguntarnos. Ahí tenemos un colega venezolano-colombiano, un amigo, Juan Fernando Álvarez, que en este trabajo, el balance socioeconómico y la dimensión de las organizaciones de la economía social y solidaria, dice: el crecimiento no siempre es sinónimo de eficiencia, de economías de expansión, de mejora de la reputación, de ampliación de las transferencias y beneficios a los asociados. Y menos aún de garantía de que los problemas inherentes a la democracia y los conflictos de interés se vean resueltos. O sea, cuidado. Lo que nos está diciendo Juan Fernando es: cuidado. Cuando crecemos, cuidado. ¿Sí? Hay, por ejemplo, otros colegas españoles que analizan el crecimiento de las cajas rurales en España, ¿sí? Que dicen, bueno, ¿qué pasó con estas cajas rurales que crecieron mucho? ¿Sí? Dice, mientras las cajas rurales más pequeñas mantienen su política de apoyo a las cooperativas agrarias y a sus socios, las cajas de mayor tamaño se están alejando del cooperativismo agrario y al cobrar mayores comisiones a sus socios y al dedicarse a financiar a otros sectores distintos al agrario. O sea, estamos diciendo no, el crecimiento a veces nos aleja, ¿sí?, de lo que podemos pensar. Y un clásico de la teoría económica de las cooperativas, ¿sí?, el manual de Ballesteros, dice, y aprovechando que tengo una buena cantidad de directivos acá, vamos a decirlo, muchos directivos caen en la trampa de exigir a sus gerentes crecimientos financieros creyendo que en eso radica su éxito. La tendencia a largo plazo es la pérdida de la democracia, la jerarquización autoritaria y la pérdida de la diferenciación constitutiva de la organización. Quizás lo más crítico de esta situación es que en ocasiones las decisiones que abogan por crecimientos medidos vienen fomentadas por los organismos del Estado, quienes a falta de criterios orientadores sobre el óptimo de las organizaciones, terminan midiendo el óptimo únicamente basados en criterios financieros utilizados en el universo de organizaciones de capital. ¿Sí? Así que, o sea, cuidado cuando decimos, no, vamos a crecer. ¿Para qué crecer? ¿Por qué crecer? ¿Y cómo crecer? Ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? El tema del cómo crecer es un verdadero desafío, porque en la economía capitalista el crecer muchas veces es absorbiendo, comprando, desbancando, aplastando a la competencia, ¿no? El tema es cómo crecer para el caso de las cooperativas. Y en el caso de las cooperativas, cuando las organizaciones actúan en red, generan eficiencia colectiva, entendida como el beneficio de las escalas generadas por la asociación de organizaciones que comparten el conocimiento, aprendizajes, puesta en común de recursos, demandas, ofertas y la correspondiente innovación que se adelantan en las organizaciones. ¿Sí? O sea que el crecer a veces es simplemente crecer, ¿sí?, a partir de la alianza, a partir de tejer alianzas, redes con
otras organizaciones similares, ¿no? Y para el caso de las cooperativas, las posibilidades son varias. La unión, la integración, la intercooperación. Y además, justamente la intercooperación, que es un principio cooperativo. ¿Sí? Bueno, hasta acá entonces todo lo que tiene que ver con el crecimiento. ¿Sí? El crecimiento como una posibilidad. Y les voy a ir, después les voy a mostrar algunas experiencias que crecen. Se me está haciendo un poquito largo. Pero hay algunas experiencias que no quieren crecer. Y está el librito este muy lindo de Schumacher, de Lo pequeño es hermoso, ¿no? La economía como si la gente importara. A veces, ¿sí? Pensar en el crecimiento nos hace olvidarnos de aquellas cosas que son pequeñas, pero que funcionan. Y acá un ejemplo. Esta es una cooperativa catalana, La Falleda, se dedica a producir yogures. Tuve la oportunidad de probar los yogures de La Falleda en Barcelona. Es una cooperativa que está pensada para la integración a través del trabajo de personas con distintos tipos de discapacidad o de enfermedad mental. ¿Sí? Y ahí tienen algunas cifras más o menos actuales de la Falleda. El número total de trabajadores y de personas asistidas es de 280. Hay 168 personas con distintos tipos de discapacidad. Hay 50 personas en pisos asistidos o en autonomía en el propio hogar. El paro, o sea, el desempleo en el colectivo de discapacidad intelectual en la región, la facturación, 14 millones de euros, ¿sí? El crecimiento sobre el ejercicio anterior, los 55 millones de yogures producidos al año, las granjas, las vacas en la granja en producción, la inversión en euros, ¿sí? De 1.700.000. Estos son cifras al 2013. ¿Sí? Si ustedes entran en la página de La Falleda, van a encontrar sobre todo una gran cantidad de testimonios, una gran cantidad de anécdotas de personas que han sido integradas al trabajo de La Falleda. Y La Falleda, que tiene unos yogures excelentes, de una enorme calidad, ha tenido muchos requerimientos, muchas demandas para crecer. ¿Sí? Le han dicho, bueno, queremos más yogur, queremos poder vender más. Y la cooperativa ha dicho, no, nosotros no vamos a seguir creciendo. ¿Por qué no vamos a seguir creciendo? Porque lo que a nosotros nos interesa no es la ganancia, sino que lo que nos interesa es poder integrar en el trabajo a personas con distintas situaciones de discapacidad. Y que para poder hacerlo, y para poder hacerlo bien, la experiencia debe tener una determinada escala. Si se pasa de esa escala, es muy difícil poder llevar adelante esta experiencia de integración sociolaboral que hace. ¿Sí? Entonces, les muestro cooperativas, un grupo enorme como la Corporación Cooperativa Mondragón, y les muestro otro ejemplo de una experiencia pequeña, exitosa, muy exitosa, pero que ha decidido no crecer. ¿Sí? Ha decidido no crecer. Entonces, tenemos esos dos extremos. Yo voy a ir ahora aterrizando un poquito más y voy a ir a casos nacionales. Algunos casos que conocemos bien. No voy a hablar de cooperativas de consumo, pero yo creo que esto nos va a permitir reflexionar un poco en términos de esto de la cooperativa, la innovación y el éxito. Dos ejemplos bien conocidos. Uno es el caso de Conaprol, que es esa empresa que yo les decía que aparecía entre las 300 más grandes en términos de el producto per cápita. ¿Sí? Todos conocemos Conaprol, y Conaprol es una cooperativa muy particular. ¿Sí? Es una cooperativa que es extremadamente exitosa. Una vez más, ha obtenido el premio al esfuerzo exportador del Banco República, lo viene ganando todos los años.
Es la primera empresa exportadora de Uruguay, ¿sí? La primera empresa exportadora de Uruguay, una cooperativa, y es la primera empresa láctea exportadora de Sudamérica. ¿Sí? Piensen que tenemos gigantes como Brasil o como Argentina, aún así Conaprole es la primera empresa exportadora de productos lácteos de Sudamérica. Es realmente algo impresionante, sobre todo pensándola en la escala de Uruguay. Pero, ¿sí? Esto que es Conaprole hoy, esto que es la cooperativa en 2024, no siempre fue así, ¿sí? Si nos vamos a los orígenes de Conaprole, ¿sí? Y pensamos en términos de cuál era las necesidades que debía dar respuesta, cuáles era la identidad y la pertenencia de quienes iniciaron y cuál era el proyecto, ¿sí? El proyecto de sociedad que tenían, nos vamos a encontrar con que la situación de Conaprole, ya por comienzos de la década de 1930, era muy distinta. Había dos situaciones, y no voy a ahondar en esto, si quieren después me dediqué en su momento a estudiar la historia de Conaprole, así que podría hablar durante horas sobre la historia de Conaprole. Listo. ¿No? Ahí. Bueno, pero solo como para poner algunos elementos, ¿sí? ¿Cuáles eran los problemas que se buscaban solucionar? Eran dos, básicamente. El primero era lo que se llamaba en esa época el problema higiénico de la leche. La leche era un muy buen alimento, pero que tenía serios problemas de conservación y hacía que la mala calidad de la leche generara una gran cantidad de enfermedades. O sea, la leche fresca, ¿sí? Sin pasteurizar, sin pasar por la industria que se consumía en Montevideo a fines de los años 20, comienzos de los años 30 del siglo pasado, lo que hacía era que las enfermedades fueran muchas. Y la población más pobre no podía consumir la leche de los tambos que existían en la ciudad, tenía que recurrir a la leche que venía en el tren lechero desde la cuenca lechera, ¿sí? Y muchas veces esos tarros de leche llegaban en muy mal estado, ¿sí? Entonces, había un problema de salud pública, que era esto que se llama el problema higiénico de la leche. Pero además, estaba lo que se llamaba el problema lechero, que era la situación de los productores de leche. Porque los productores de leche lo que hacían era remitir la leche, la llevaban hasta la estación del ferrocarril, subían los tarros al ferrocarril y quienes lo recibían en Montevideo, los compradores, ¿sí? Después le tenían que pagar y le decían, no, la leche llegó en mal estado, no te la pago. O la leche se cayó, pues el tarro se cayó, no te la pago, ¿sí? Y esa era la situación de los productores de leche. Bueno, ante esta situación, ¿sí? ¿Cuál es la respuesta que se da? Bueno, los mismos productores organizados decían, bueno, lo que necesitamos acá es una cooperativa que industrialice la leche, que ponga en valor la leche, que maximice el valor de nuestra producción. Y allá por fines de 1935, desde el gobierno de la época, ¿sí? Se propone la solución cooperativa, ¿sí? En palabras del ministro de Ganadería y Agricultura de la época, ¿sí? César Gutiérrez, decía, el cooperativismo permite unir dos extremos, capitalismo y estatismo. La actividad inteligente y administrativamente celosa del capitalismo, que reclamaba para sí los provechos de la industria, con la distribución generosa y justa de los rendimientos de la colectividad. Bueno, eso es lo que hace, ¿sí? El gobierno de la época propone una cooperativa, se forma una cooperativa y es una cooperativa muy particular. Por eso es una cooperativa que se crea por ley. No solo se crea por ley, la 9526, la ley de creación de Conaprole, es un ejemplo de los pocos ejemplos en el mundo, yo me dediqué a estudiar eso, de cuántos casos de cooperativas creadas por ley y son realmente muy, pero muy pocos, ¿sí? Pero en este caso, la solución, ¿sí? Fue la creación de una cooperativa con la expropiación de las industrias, la fusión de todas las plantas industriales y entregarle a los productores, ¿sí? La producción de leche industrial
¿sí? Y el monopolio de la comercialización de leche en la ciudad de Montevideo durante casi 50 años. ¿Sí? Esa fue la solución. La solución que fue muy, muy eficaz, ¿sí? Porque, voy a pasar rápidamente esto, porque permitió disminuir la mortalidad infantil, ¿sí? Porque solucionó el problema de la rentabilidad de los productores lecheros, ¿sí? A través de una cooperativa. Entonces, cuando nosotros decimos en 2024 con Aprol es la principal empresa exportadora láctea de Sudamérica, sí, sí, pero tiene ese origen de buscar dar respuesta a la calidad de la leche y al problema de los productores. ¿Sí? ¿Vieron entonces otra vez cómo se junta esto que nosotros decíamos al principio? Cooperativa, innovación y éxito. En el caso de Conaprole tenemos un claro caso de éxito a partir de una innovación, algo muy novedoso como es la creación de una cooperativa por ley y una cooperativa que da respuesta a esos problemas. ¿Sí? Este es entonces uno de los casos. El otro caso, que es bastante más moderno, Conaprole tiene casi 100 años, el molino, la cooperativa de trabajadores del Molino de Santa Rosa, tiene apenas 25, ¿sí? Es un cuarto de siglo. Pero yo creo que es un caso también de innovación y éxito, y en lo que decía, ¿se acuerdan aquello que decía Kirchmann? De utilizar para propósitos del desarrollo aquellos recursos que no están empleados o que están invisibilizados o que la sociedad lo ha desechado. Bueno, tenemos el caso de una cooperativa, ¿sí? Como la Cooperativa de Trabajadores del Molino Santa Rosa. El año que viene, esta planta, la foto que ven acá, que es la planta de la Cooperativa de Santa Rosa, cumple 100 años. ¿Sí? 100 años. Y fíjense, la cooperativa cuando surge era una empresa capitalista. ¿Sí? La empresa capitalista se funde y es absorbida por el Estado, por la Corporación Nacional para el Desarrollo. La Corporación Nacional para el Desarrollo la sanea, entre comillas, o sea, licúa su deuda y la reprivatiza. Año 93, 1993. ¿Sí? 1999 la empresa vuelve a quebrar. ¿Sí? Tenemos dos quiebras capitalistas, ¿sí? Una a fines de los 80 y otra a fines de los 90. ¿Sí? Y ahí es cuando surge la cooperativa de trabajadores. Los trabajadores te lo decían. Decían, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Somos desocupados, somos desempleados. El molino cerró. ¿Cuál es nuestra alternativa? Bueno, poner a funcionar el molino bajo, ¿sí?, la lógica de una cooperativa. Y me parece que es un caso súper interesante de innovación, porque cuando decimos, bueno, ¿cuáles son los objetivos? ¿Se acuerdan de aquello que les decía? Bueno, la organización debe ser evaluada de acuerdo a sus objetivos. Bueno, ¿qué objetivos se proponen? Bueno, recuperar la maquinaria, recuperar la fuente de trabajo, mejorar los ingresos, construir autonomía. Todo esto está en las actas de las asambleas de los trabajadores de la Cooperativa de Santa Rosa, cuando dicen, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que nos proponemos? Recuperan la maquinaria. Hoy en día ya el proceso de renovación de maquinaria es enorme, pero todavía conservan maquinarias de la década de 1950 funcionando. ¿Sí? Recuperaron la fuente de trabajo, eran desempleados, hoy son trabajadores de la cooperativa, mejoraron los ingresos. Los ingresos de los trabajadores del molino son bastante superiores a la media de la localidad y la media nacional, y construyeron autonomía. Hoy hay más de 70 puestos de trabajo a una empresa que estaba cerrada, que había quebrado 2 veces en menos de una década prácticamente. ¿Sí? Que hay ingresos, los ingresos de los trabajadores son bastante altos, que poseen un patrimonio evaluado en varios millones de dólares, que proveen entre el 5 y el 10% de la harina de trigo consumida en Uruguay, ¿sí? Y que además tienen una definición como cooperativa. Dicen, nuestra definición es trabajar por el desarrollo durable de la cooperativa y de la comunidad de Santa Rosa.
Así que acá tenemos un claro ejemplo de innovación y éxito. Voy a pasar rápidamente esto, solo les quiero mostrar esto de la innovación, ¿sí? ¿Cómo se llevó adelante? Cuando los trabajadores del Molino Santa Rosa se enfrentaron a la gestión de la propia fábrica, dijeron, bueno, tenemos tres problemas, casi nada, tres problemas sencillitos, tres problemitas. Primero, tenemos que asegurar la provisión de los granos y el capital para poder comprarlo, ¿sí? Porque necesitamos la materia prima. En segundo lugar, tenemos que asegurar la calidad de la harina que se produce, ¿sí? No podemos producir cualquier cosa. Y en tercer lugar, tienen que comercializar la harina producida, ¿sí? Insumos, producción y comercialización, ¿sí? Son los tres problemitas que tenían. ¿Cómo lo solucionan estos problemas? Bueno, la definición de la cooperativa es solucionar los problemas a partir de la intercooperación. El otro día me mostraban en el molino las cifras de intercooperación que tienen ellos y son realmente impresionantes. O sea, no solo en términos de acuerdos políticos, de participación, sino de concretamente negocios con otras cooperativas. Entonces dijeron, bueno, para la provisión de insumos, para asegurarnos el trigo y para asegurarnos el poder comprar el trigo, el capital para poder comprarlo. Bueno, hacen un acuerdo con el gobierno departamental, hacen acuerdo con las cooperativas y las sociedades de fomento rural que producen harina, con los productores de la zona. En su momento hicieron acuerdo con la producción de semillas. Esto fue una experiencia que costó mucho, pero que también fue en su momento fue una apuesta. Entonces, a partir de todos estos acuerdos, lo que logran es la provisión de la harina, ¿sí? Financiamiento del Banco República para la compra, producción con otros productores, con Copagran, con la Sociedad de Fomento Rural de Santa Rosa, etc. Para la calidad de la producción de harina, bueno, hacen acuerdos con el LATU, ¿sí? O sea, el LATU es quien monta el laboratorio que tiene hoy la cooperativa. O sea, la cooperativa y hay un laboratorio para el control de calidad que lo hacen con el acuerdo con el LATU y con la Universidad de la República, ¿sí? Para asegurar la calidad de la producción. Y en términos de la comercialización la hacen en buena medida a partir de redes, a partir de acuerdos, a partir de convenios. Un convenio que fue muy, pero muy bueno, que fue en el gobierno anterior, en el 2015, fue el convenio con el INR, el Instituto Nacional de Rehabilitación, por el cual una serie de cooperativas eran las que proveían los productos, cerdo, hortalizas, trigo, fideos, ¿sí? Y el Instituto Nacional de Rehabilitación, la que compraba, y era un acuerdo que favorecía a todas las partes. Entonces, acuerdos, intercooperación para asegurar la provisión de granos y el capital para comprar. Intercooperación para asegurar la calidad de la producción de la harina e intercooperación para comercializar la harina de trigo producida. O sea, son todos procesos de innovación social en contextos de escasez, como decíamos al principio. Pero no se quedaron ahí, sino que cuando quiebra otro molino, el Molino Florida, ¿sí? Los trabajadores del Molino Florida se acercan a la cooperativa de trabajadores del Molino Santa Rosa y le dicen, ¿cómo hicieron ustedes para recuperar la empresa, para seguir produciendo, para valorizarla, para hacer una transformación en la maquinaria? Bueno, ¿cómo hicieron ustedes? Y la definición del Molino Santa Rosa fue, vamos a poner todas nuestras capacidades al servicio de los compañeros del Molino Florida para que ellos también puedan recuperar la empresa y producir como cooperativa. Y hoy en día no tenemos una recuperación, sino tenemos dos recuperaciones. O sea, Molino Santa Rosa, ¿sí? Que comienza como cooperativa en 1999, asume la gestión de la planta plenamente en el 2003, y el Molino Florida, que ya lleva más de 5 años trabajando bajo la forma cooperativa. ¿Sí? Así que entonces, lo podemos pensar otra vez en términos de el éxito, la innovación y
la figura cooperativa. ¿Sí? Éxito, innovación y cooperativa, en este caso, a través de la intercooperación. ¿Sí? Y solo como para cerrar, y porque ya se me está yendo demasiado largo, es, bueno, primero es el tema de la intercooperación. No tengo que decirle mucho a ustedes de qué va la intercooperación, pero la intercooperación aparece ya en el Congreso de la ASI en Viena en 1966, es reafirmado en el Congreso de Manchester de 1995, con la idea de que las cooperativas sirven a sus socios lo más eficazmente posible y fortalecen el movimiento cooperativo trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, nacionales, regionales e internacionales. ¿Sí? Eso es la intercooperación. Y la intercooperación como respuesta, la articulación de las cooperativas entre sí y con otros sectores de actividad económica, y la idea de que el fortalecimiento y el desarrollo de las distintas experiencias de lo que llamamos economía social y solidaria depende de la red de conexiones, articulaciones o entramado social que se genere entre unidades u organizaciones que actúan en la esfera de la producción, distribución y comercialización de bienes y servicios económicos. ¿Sí? Finalmente, ¿sí? Volvamos al inicio. Esta idea de cuál es la definición de las cooperativas. ¿Qué son las cooperativas? Bueno, otra vez, la respuesta a las necesidades, la pertenencia y la identidad colectiva y el proyecto de sociedad. ¿Qué es la innovación? ¿Sí? Nuevas formas de gestión, de administración, de ejecución, nuevos instrumentos o herramientas, nuevas combinaciones para mejorar las condiciones sociales y de vida de la población. ¿Y qué es el éxito? Bueno, el éxito evaluado en función de los objetivos propuestos, ¿sí? Crecer y perdurar en el tiempo o simplemente brindar un servicio a la comunidad y que la eficacia está socialmente determinada. Estas tres preguntas son las que nos tienen que hacernos pensar a nosotros como cooperativistas, decir, bueno, ¿cuál es el sentido de la cooperativa? ¿Qué es la innovación y cómo innovan las cooperativas? ¿Y qué es el éxito o cómo podemos evaluar el éxito? Así que por acá lo dejo, pido disculpas que se me fue un poquito más largo de lo pensado, pero la idea era traerles estas preguntas y con estos ejemplos ayudar a reflexionar. Así que muchas gracias y bueno, veamos a ver qué tiene Gerardo para decirnos. Hola, ¿cómo Gerardo. están? Perdón que me pisé. No, no, toda tuya para hacer los comentarios de la presentación de Juan Pablo. Debe ser por el Bien. tamaño. Y le damos la bienvenida también a todos los que fueron entrando en la tertulia. Excelente. Bueno, como siempre, la claridad conceptual que tiene Juan Pablo Martí a la hora de exponer, con un profundo conocimiento que tiene tanto el movimiento cooperativo nacional como internacional. Yo creo que en lo planteado por Juan Pablo se van identificando problemas o riesgos que todas nuestras organizaciones han transitado, el dilema del crecimiento, si es en sí un objetivo que nuestras organizaciones tienen y eso no puede generar el pecado de apartarnos de lo que es nuestra realidad social. En el caso de las cooperativas de España que mencionaba de producción de yogur, donde participan personas con ciertas discapacidades o con capacidades diferentes. También el tema del proceso de lo que ha significado el desarrollo económico del movimiento cooperativo de producción industrial o de exportación, como es el fenómeno de Conaprole, las necesidades que están en juego a la hora que empresas tradicionales que se fundan son recuperadas por sus trabajadores, el caso destacado de Molino Santa Rosa, que es en sí mismo un caso de estudio muy interesante porque los propios trabajadores, utilizando también las redes de intercooperación y sobre todo a partir del 2008, los instrumentos de la política pública, logran consolidar un modelo que está más que probado. Ahora, a nosotros esta secuencia de temas de la innovación y el tema de la intercooperación nos impactan como clase porque una de las columnas vertebrales que ha definido la propia federación es que no va a haber desarrollo de la clase de consumo si no es en clave de intercooperación.
y no hay intercooperación posible si también las entidades de política pública no intercooperan entre ellas. Es decir, tenemos que salir conceptualmente del concepto de visualizar una intercooperación que está relacionada a entidades cooperativas, y es necesario que nos demos todos un debate junto con los actores de política pública de que hay que ir un pasito más, donde las unidades ejecutoras del Estado, las entidades relacionadas a los gobiernos departamentales, la importancia de la academia. Acá tenemos expositores, no solamente Juan Pablo Martín, sino también que nos acompaña Inés Vázquez, también de la Facultad de Ciencias Económicas. Necesitamos ese diálogo entre todas las partes que están involucradas. Ahora, la intercooperación en la etapa en la que nosotros nos encontramos, en un crecimiento que tiene como dos caminos. O en forma vertical y unilateral una cooperativa desarrolla su modelo de negocio, y bienvenido sea, en la medida que robustece sus competencias y sus capacidades competitivas, o hay una parte de ese crecimiento que necesariamente lo tenemos que hacer conjugando un concepto de red. Lo planteado de Molinos Santa Rosa claramente es una estrategia extremadamente importante. Compra el grano, busca financiamiento vinculado al Estado, sin perjuicio de otros instrumentos de promoción con Ministerio de Industria por caso de equipamiento, o los concursos o proyectos que ha presentado en el Fondo de Desarrollo, en el propio instituto. Veamos que Molinos Santa Rosa es una de las cooperativas de trabajo que viene hace 3 años presentándose al modelo más valor cooperativo, logrado nuevamente, repitiendo el nivel de mejora, pero consolidando un modelo de calidad donde necesariamente incorpora formas de razonamiento en materia de calidad. Pero nosotros, para hacer esa red, viene ahora un periodo con cambio de autoridades que nos exige repensar el movimiento como se para en la cancha. Tenemos en el caso de consumo el ejemplo de lo que ha sido el diálogo facilitado en la propia federación y a través del SICOP entre dos cooperativas que recientemente retomaron el diálogo y el contacto, como es el caso de Cosalco y de Cooperpay. De Cosalco y de Cooperpay. Cosalco consolidando una sucursal en un barrio cooperativo, arranca con un acuerdo con Fuguan Salto. Ahí se definen las posibilidades de una inversión muy importante en el barrio cooperativo y una alianza estratégica también con el gobierno departamental, que ahora viene a realizar un proceso de bitumización de todo lo que es ese barrio, que es nuevo, y eso se ha realizado priorizando la inversión de esa sucursal, contratando incluso proveedores locales, no grandes empresas para armar las estructuras, sino fortalecimiento de la capacidad de desarrollo en el propio departamento. Y hoy un diálogo fraterno que se está dando con Cooperpay, que Cooperpay ahora está realizando las compras de la temporada para abastecer la zafra de diciembre, utilizando una línea de crédito creada por el Fondo de Garantía y de Préstamo creado por el SICOP, que tiene por destino esa línea de crédito que toma Cooperpay, comprar los productos facilitados a través de Cosalco, pero no cualquier producto, son productos que tienen que ser vendidos a Cooperpay a un precio más competitivo del que Cooperpay compra en el propio mercado de Paysandú. Entonces, ¿qué significa este tema? Y lo que plantea Juan Pablo a nosotros nos entusiasma, en el sentido que es por ahí que va la pelota. El juego va por ahí. ¿Por qué? Porque el crecimiento también nos pone en peligro la pérdida de la identidad. Pero si el crecimiento es en red, dentro de políticas públicas construidas con el movimiento gremial, donde aprovechamos en forma inteligente las capacidades que están instaladas en nuestras diferentes federaciones. Vean lo importante de lo que está pasando. Muchas de las capacitaciones que han realizado, incluso cooperativas de consumo, y la propia Federación Uruguaya de Cooperativas de Consumo, ha sido a partir de la concentración de técnicos que pertenecen a otras clases. Veo acá a María Laura Coria, por ejemplo, la responsable de la capacitación de la FCPU, pero también miro a Andrea Polito de la CCU y tantos otros compañeros. Y esto no es un accidente. ¿Por qué? Porque no va a haber crecimiento del proceso de intercooperación si nosotros no dinamitamos las barreras culturales de nuestras clases cooperativas. Y dinamitar la cultura de la clase cooperativa
no está vinculada a perder la identidad de lo que somos, una cooperativa de trabajo, el origen de consumo, la identidad de ahorro y crédito. Significa que la actividad económica es la explicación de por qué estamos, pero no nos identifica. Primero somos cooperativistas. Y ahí viene un elemento que Juan Pablo desarrollaba, no tanto en la definición clásica de la satisfacción de las necesidades económicas, sociales y culturales, en realidad es un proyecto social. Entonces no importa cuál es la actividad económica que vamos a desarrollar, significa que tenemos que, dentro de los espacios territoriales donde nos imponemos, donde estamos, donde existimos, donde construimos, pero también donde resistimos, porque la intercooperación, compañeros, no solamente es un proceso de construcción, también es un proceso de resistencia. Todos los que estamos aquí, y veo el nombre de de la doctora Graciela Fernández, si nos sacamos nuestras marcas, los mayores conflictos que hemos tenido y heridas que hemos tenido en este proceso de construcción colectiva ha sido discutir la intercooperación. ¿Y dónde nos vemos en el proceso de intercooperación? Y cómo el hecho de hacer algo no significa cuestionar la existencia del otro. Veo también acá participando, obviamente, a Yamandú, el rol que Fuserep ha tenido en la creación de confianza, de instrumentos propios para el acceso del financiamiento a diferentes cooperativas de consumo que no dialogaron, fue el resultado de un trabajo honesto, a carta abierta, dentro de una mesa de trabajo que logró que el Banco Central del Uruguay, la Superintendencia de Servicios Financieros, autorizara a Fuserep aumentar el volumen de operaciones de crédito a cooperativas de consumo del SICOP en virtud de que se apoyaba el proceso de intercooperación y esa asistencia financiera estaba vinculada en un marco de una política pública mayor. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros trabajamos dentro del marco de políticas públicas, viendo cómo dialogan las diferentes clases, hay posibilidad de establecer, incluso con organismos de contralor y de regulación tan estrictos como el Banco Central, dispositivos específicos para nuestro desarrollo económico. Ahora, si queremos jugar al monopolio y queremos jugar a la empresa capitalista, ese espacio nosotros perdemos. La situación que se ha dado con Conaprole, y he escuchado la posibilidad a muchos expresidentes de la República, cada vez que han hablado de Conaprole, en realidad hablan como si fuera un ente industrial y comercial del Estado, porque en definitiva salió del riñón del Estado. Ese emprendimiento colectivo, asociativo, en territorio, cogestionado, no solamente en la etapa primaria del Poder Ejecutivo, sino con los productores, es parte del sentir que tiene nuestra identidad nacional. Recientemente estaba viendo algunos comentarios de cientistas políticos, sobre todo después de las elecciones nacionales. Ustedes vieron que se ha sido famoso que nos identifiquen como la Suiza de América, pero hubo un comentario que probablemente ustedes escucharon, que asociaron el proceso político tan pacífico, fraternal, donde un presidente va con el presidente electo a actividades internacionales y no hay estridencias ni crispación, más allá de las posiciones que cada uno pueda tener, que en realidad Uruguay era el rincón escandinavo de América Latina, el rincón escandinavo de América Latina. Los compañeros que hemos tenido la posibilidad de ver los modelos cooperativos, como en el caso de Finlandia, el caso de Suecia, un fuerte desarrollo también en Noruega y en Dinamarca, vemos que la importancia de organizaciones que actúan en territorio, donde por supuesto la libertad es determinante para la determinación de los procesos de decisión, en opinar libremente, en expresarnos libremente, en reunirnos democráticamente, pero si lo que las acciones y decisiones no están orientadas para generar condiciones de igualdad, que solamente es posible si atendemos las causas estructurales que hacen que las personas no sean iguales, es decir, si no aplicamos un esquema de solidaridad metida en territorio, no hay posibilidad de hablar de un desarrollo económico con justicia social. Felicitaciones, Juan Pablo. Y ahora abrimos el debate. Bueno, Jorge, no sé si andas por ahí.
Dale, ahora sí. Es Cecilia la que da la palabra y administra ahí. No, yo Salvo doy que... la palabra al quien la pida, pero Jorge siempre anima igual. No, te voy a animar después de esto, pero bueno, permítanme decir que nosotros en el 2015, cuando abrimos este espacio de las tertulias, lo pensamos, bueno, quizás incluso más masivo desde la participación. En algún momento fueron de 30, 35 personas, hoy llegamos a ser 21, 22 personas. Siempre tuvo una particularidad que hoy de nuevo se refleja. Hay gente de consumo, pero hay gente de trabajo, hay gente de la academia, hay gente de ahorro y crédito. En algún momento hubo también compañeros de las cooperativas agrarias. Está María Laura, que voy a invocar, que el, el cooperativismo de producción. Está Sergio, está Graciela, bueno, están todos los que están ahí convocados por este ámbito que a mí me parece que es en esa prédica que hizo nuestra federación. Y nuestra federación ubicó esto, y con Cecilia tiene mucho que ver con esto, porque cuando empezamos a analizar qué déficit tenía nuestra federación, uno de los déficits identificados era de visibilidad. No se ubicaba nuestra federación cumpliendo un rol, para las socias, bueno, cumpliendo el rol gremial que siempre se cumplió, pero para los demás sectores no aparecía con dinamismo, no tenía visibilidad, tenía, y perdonen los que estaban entonces, pero tenía una visibilidad, una imagen además un poco, llamémosle tenue, por decir una palabra que puede contemplar varios aspectos, y no ofender a nadie, porque sé que también había gestiones activas muchas veces, tanto a nivel parlamentario como a nivel de otros organismos. Pero coincidir en este espacio con otros sectores, coincidir con la academia, siempre tuvimos una preocupación con Graciela, combinar gente del sector con gente de fuera del sector. Me acuerdo que la primera tertulia tuvo que ver con ahorro y crédito, y trajimos a un técnico que habló de cuestiones que tenían que ver, creo en aquel entonces, con intercooperación o alguna especie de asociativismo a nivel de clases. Entonces, sentirme satisfecho, este es un final de año para nosotros en la FUC de los 70 años. Quisimos llenarlo de actividades, y vaya si tuvo actividades, y ahora que está Graciela, homenajeo al comienzo de este año, que fue en marzo, y vaya si fue intenso, porque nos visitaron las autoridades internacionales del cooperativismo de consumo. Tuvimos una semana en el Uruguay a las autoridades máximas del cooperativismo de consumo. Tenemos que agradecerlo siempre a la presidenta de que nos favoreció eso. Pero además fue un encuentro con los cooperativistas de Argentina, con la obrera en particular, con quien luego, y con la ACA, la Asociación de Cooperativas Argentinas, y con otras cooperativas, y con otros sectores dentro del Uruguay también. Y después, con Obrera, hicimos una capacitación en el marco del proyecto Unión Europea, que también para nosotros fue un factor claro de dinamismo de algunas actividades que nosotros no habíamos descubierto como tales o como centrales, y ahí incorporo a género, incorporo a la economía verde y al grupo de jóvenes, y homenajeo a Germán, que siempre ha estado permanentemente siguiendo las actividades desde entonces y desde antes que se constituyera el equipo. Y esa capacitación que tuvimos con Obrera nos trajo, bueno, ¿cómo es hoy un mercado cooperativo y mutual, sustentable? ¿Qué claves debe tener? Si fuera de poco lo que recibimos en capacitaciones, creo que 8 o 9 jornadas, si no me equivoco. Después tuvimos la presencia de los técnicos de la Obrera en Montevideo, haciendo una asistencia técnica a algunas cooperativas en particular, incluyó a Cosalco vía Zoom, y
Luego una conferencia que se realizó en la Cooperativa de Salud Pública, también con reflejos de que estas organizaciones del consumo están tratando de superar el quietismo y el tema de la innovación no le es ajeno. Es decir, estamos viendo ejemplos de cómo mejorar lo nuestro. Si para cerrar este ciclo hicimos lo del 8 de octubre e instauramos la muestra, y la muestra que ahora ha ido visitando distintas cooperativas, estuvo en Bancaria, estuvo en Comac, está ahora en COSAP y va a ir al interior próximamente y va a seguir ese itinerario, también nos mostró, bueno, algunos de los elementos que decía, bueno, ¿cómo se mide el éxito? Decía Juan Pablo, y identificaba la permanencia, ¿no? Y bueno, sí, somos un ejemplo de resiliencia. Juan Pablo, como historiador económico, nos dirá, creo que sufrimos la crisis del 28, 30, sufrimos las que vinieron después, seguramente, bueno, los aconteceres políticos institucionales del país, la del 82, la del 2002, la pandemia, y aquí estamos, aquí estamos. Cooperativas, la más joven con 51 años o con 50 años, Cooperpay y Coxea, pero las demás todas casi llegando a los 100 años o con más de 100 años como Cuteantel, tratando de dar respuesta a las mismas cuestiones, y eso siempre lo tratamos de reivindicar porque siempre hay que volver un poquito a la historia, y en ese aspecto yo quiero decir, porque está también María Inés, está Inés, perdón, está Inés por ahí, que también este vínculo con la academia es profeso, lo estamos buscando. Lo estamos buscando. Los otros días la presencia de Leticia fue muy renovadora de algunos planteos que el propio movimiento, incluso en este diálogo entre la política pública, la academia y el movimiento. ¿Cuánto de eso tenemos para hacer? Y ella misma identificaba áreas de la academia que está abierta a convenios y a aperturas para desarrollar cuestiones que nos importan. Pero ahí tuvimos al nuevo director ejecutivo también del INACOP, al doctor Domostov, y a Danilo, que todos le reconocemos su trayectoria a nivel de cooperativismo, identificando desde la política pública también áreas. Bueno, los que estábamos ahí del cooperativismo de consumo identificamos 3, 4 cosas esenciales por las que ir por la política pública, pero ir también en alianza con la academia para poder fortalecer nuestras organizaciones y al final de cuentas terminar cumpliendo ese objetivo fundacional que han tenido las cooperativas desde el inicio y que hoy, vaya si lo renovamos con esto de los 70 años. Porque alguien dijo los otros días, creo que estaba por ahí, pero ahora creo, no lo sé, lo veo allí, está Bruno, presidente de Cooperativa Club Anca, que decía, bueno, ¿para qué sirve un cumpleaños? Si no es para decirnos desde aquí qué cosa hacemos, más que repasar lo que hemos hecho, que también es bueno, pero desde acá, ¿qué hacemos? Y bueno, creo que lo estoy parafraseando mal igual a Bruno, y Bruno podrá decir que mejor estas cosas que yo estoy diciendo, pero sin embargo, para nosotros, con Romina, con Cecilia, con Gerardo, que se ha integrado y cada vez está más integrado al grupo de dirección y los representantes del Ejecutivo, ahí está María de los Ángeles en nombre de todos, podrá decir que la verdad que nos sentimos muy conformes de quienes hoy vinieron a esta convocatoria, antes que nada al expositor, a Juan Pablo, que siempre ha estado abierto, y hemos también en este último tiempo fortalecido las relaciones, más allá de las relaciones personales que siempre han sido del amigo, hemos fortalecido otras relaciones institucionales que creo que a futuro para el cooperativismo de consumo también nos van a dar elementos, y para nuestras organizaciones nos va a fortalecer en esto de estar atentos a la innovación, sí, y también identificar dónde debemos crecer, cómo debemos crecer, para qué crecer, y tantas respuestas que quizás nos debemos todavía, porque algunas preguntas no las hemos
no nos las hemos formulado todavía, pero creo que es un buen disparador, no solamente la exposición de Juan Pablo, sino algunas cuestiones que puso Gerardo en consideración, que creo que todos estamos de acuerdo, y en eso valoramos esta instancia y les agradecemos muchísimo, muchísimo, muchísimo que hayan tomado este tiempito. Y Cecilia, seguí abriendo el juego para todos los participantes. Bueno, Graciela, Muy buenos días. ¿estás por ahí? Sí, sí, ¿me escuchan? ¿Se escucha bien, Cecilia? Sí, perfecto. Muy bien, muy buenos días a todas y a todos. Un placer estar compartiendo con FUC. Yo quiero saludar especialmente la intervención de Juan Pablo Martí, ¿no? Digo, todos nosotros estamos como acostumbrados a escuchar esa claridad y derrame en los conceptos de Juan Pablo, pero celebremos tenerlos, porque a veces somos medios mezquinos en saludar y felicitar a nuestra propia gente. Entonces, gracias Juan Pablo por ese recorrido que has hecho resumido sobre el tema relevante. En Gerardo, compañero de ruta en el tema de intercooperación y en el desarrollo del tema de consumo, también hoy nuevamente he hecho un resumen poniendo el dedo en temas que son claves para el cooperativismo y decirles que yo creo que estamos viviendo uno de los mejores momentos y que tenemos que aprovecharlos. Recuerden que nos estamos preparando para el año 2025. Naciones Unidas reconoce una vez más todo lo que ha dicho Juan Pablo y todo lo que ha agregado Gerardo sobre el tema de lo que han logrado las cooperativas en nuestro país y en el mundo. Y otra vez nos da el lugar de Año Internacional de las Cooperativas para el 2025. Y tenemos que incidir en visibilidad, incidir que existimos, incidir para mejorar el posicionamiento de las cooperativas en términos económicos. Y sí, yo digo en términos económicos porque tenemos que claramente diferenciar nuestra incidencia en lo que es la promoción del desarrollo cooperativo. Y nuestra promoción como desarrollo cooperativo tiene sin duda al cooperativismo como una forma de organización de la relación capital-trabajo, y hoy lo marcó brutalmente Juan Pablo cuando ponía los números arriba de la mesa. Y los números son importantes, son relevantes, porque cuando marcamos los números, la gente escucha, y quienes dirigen las políticas públicas escuchan. Entonces, no hay duda que somos una forma de organización de la relación trabajo-capital, pero cuando hablaban cómo crecer, y tenemos que crecer y es el centro de la cosa, respetando y poniendo en el centro no solo la persona, sino atada a nuestros principios y valores. La intercooperación es uno de nuestros principios claves y el compromiso con la comunidad también es otro de nuestros principios claves. No hay intercooperación si nosotros no logramos la intercooperación, el relacionamiento a través de la integración regional, en lo que significa toda la cadena global. Ese relacionamiento necesario para nuestro crecimiento en el comercio, para nuestro crecimiento en lo económico, para nuestro conocimiento en integrar a las personas en todo el contexto necesario para ese desarrollo económico y social. Pero tampoco hay intercooperación si no tenemos un buen fortalecimiento gremial. Si nuestras organizaciones no entienden ni se desarrollan dentro de la cultura cooperativa. Si nuestras organizaciones no fortalecen a sus dirigentes gremiales. No habrá intercooperación si todo esto no se traduce en claras políticas públicas. Y las políticas públicas son el relacionamiento
entre nuestras organizaciones, desde el punto de vista gremial, entre nuestros socios, entre las distintas clases cooperativas, con los institutos de promoción, con los distintos representantes de quienes generan las políticas públicas en el territorio y además en la relación de nuestras organizaciones con quienes marcan las políticas públicas para el cooperativismo. Entonces, creo que hoy se ha dicho mucha cosa y que las organizaciones, las federaciones y la propia confederación deberán tener presente para incidir en la marca de las políticas públicas en lo que es el Instituto Nacional de Cooperativismo. Así que mi saludo especial para Juan Pablo, mi saludo especial para Gerardo, mi saludo especial para los dirigentes de la Federación de las Cooperativas de Consumo, para todos aquellos amigos y amigas que hoy estamos acompañando. Un abrazo, Ángeles, enorme y muchas gracias por la invitación. Ha sido realmente un placer escuchar. Muchas gracias, Graciela. Y Bruno, del Club ANCAP, la palabra. Ahí. Bueno, buenos días a todas y a todos. Bueno, en primer lugar, nada, saludar esta instancia, felicitar la exposición, fue tremenda exposición, Juan Pablo, comentario, Gerardo. Jorge, la intervención aquella quedó mejor reflejada inclusive en el acta que lo dije en su momento, así que los remito a leer el acta, que está mejor ahí inclusive. Yo quería hacer, en realidad quería hacer un comentario o intentar, a ver si sale, vincular dos cuestiones un punto de los que planteó Juan Pablo en relación al éxito e intentar vincular con algo que planteaba Gerardo. Juan Pablo decía en su presentación, corregime Juan Pablo si cualquier cosa que diga no refleja lo que planteaste, decíamos que la eficacia está socialmente determinada y tiene que ver con cumplir los objetivos propuestos en el caso de las organizaciones cooperativas, nuestras cooperativas, de cumplir los objetivos propuestos. Por otro lado, la eficiencia, perdón, hace relación a esa relación entre los resultados obtenidos y los recursos utilizados. Más habitualmente las empresas capitalistas son medidas en función de su eficiencia, que también está muy cerca de la eficacia. Ahora bien, vos hacías este énfasis, esta distinción entre, bueno, como organizaciones cooperativas quizás no, esta cuestión de cumplir con los objetivos para el que fue propuesto es más central, sin dejar de lado, y ahí intentaba resolver ese dilema que tenemos, ¿no? Sin dejar de lado la cuestión de la eficiencia, y claro, tenemos que tener resultados positivos y demás. Y yo creo que ahí tenemos radica, digamos, una de las grandes cuestiones o problemáticas que tenemos, porque, a ver, en estas dos cuestiones, porque por un lado, en relación a la eficiencia, cuando la descuidamos, en realidad, sí, desde otros lugares, por ejemplo, un banco para acceder a un crédito, si tenemos que acceder a un crédito de financiamiento, nos exige que tengamos eficiencia. ¿No? Porque si tenemos resultados malos en los balances, resultados negativos y demás, bueno, no vamos a tener acceso a un crédito, por ejemplo. Dentro del sistema financiero, ahora voy con otra, esto va para otro lado. Al mismo tiempo, si no tenemos ese acceso al crédito, ese tipo de cosas, bueno, es mucho más difícil cumplir con objetivos propuestos. Entonces, tenemos ahí un nudo, un cuello de botella en esa relación entre eficiencia y eficacia, digamos, para cumplir. Estoy hablando en este caso de las cooperativas de consumo, estoy hablando de cooperativas en general, estoy hablando de las cooperativas de consumo. No digo que esto no suceda en otras organizaciones, pero me quiero centrar acá. Ahora bien, por otro lado, si miramos la eficacia en sí misma, nosotros podemos tener, y esto podemos tener desde el punto de vista de los principios generales del cooperativismo,
buena eficacia o podemos ser eficaces en términos que cumplimos, bueno, tenemos participación democrática, gestión democrática, participación, autonomía, fomentamos la intercooperación, o sea, cumplimos con o vamos a cada uno de esos principios. Sin embargo, en términos del objetivo primario de las cooperativas de consumo de nuestra clase, satisfacer la necesidad de consumo del socio de acceso a bienes y consumos digamos, de mejor forma que lo harían en una empresa capitalista, bueno, ahí empezamos a tener algunos problemas, ¿no? Porque si bien satisfacemos, no necesariamente nuestras cooperativas, y creo que eso es un problema que tenemos que tener claro, lo hacen de la mejor forma, digamos así. Muchas veces lo hacen con aquellos socios que no tienen que comprar dentro de las cooperativas, pero no satisfacemos necesariamente las necesidades de consumo. A ver, las satisfacemos, sin embargo, tenemos dificultades en términos de defender el salario del trabajador, de ser el mejor lugar donde poder ir a comprar o a satisfacer esas necesidades. Entonces ahí tenemos un problemita. Sin embargo, ese problemita está relacionado con el otro, con el anterior, con el de la eficiencia. ¿Me explico? Porque si no accedemos a créditos, por ejemplo, tenemos dificultades o sea, ahí es donde está el problema. Por otro lado, decía Gerardo, quiero colocar como ese tema, no está muy elaborado esto, pero era lo que me despertaba la presentación. Por otro lado, decía Gerardo, bueno, no hay desarrollo sino es en clave de intercooperación. Y al mismo tiempo, no hay intercooperación posible, digamos, sin la participación de los actores de política pública. ¿Tá? Y ahí es donde entra el financiamiento. Yo decía, bueno, por otro lado, si nos mide la eficiencia desde el lado digamos, si para acceder a un crédito tenemos que ir al sistema bancario tradicional, ¿tá? Vamos a tener dificultades porque ahí se mide ahí. Sin embargo, desde el otro lado no tenemos acceso al financiamiento, o tenemos poco acceso al financiamiento, o acceso no lo suficiente como para poder desarrollar nuestras organizaciones en este sentido, para mejorar la eficacia. ¿En qué mejorar la eficacia? Bueno, justamente en aquel objetivo que es, digamos, el que define nuestra clase. ¿Tá? Entonces, creo que ahí es donde entonces ahí es donde justamente se hace más necesaria y la resolución de este problema pasa necesariamente por la intercooperación, pero pasa por la intercooperación y pasa por el acceso al financiamiento del desarrollo. O sea, ahí hay un punto central, y en ese sentido, bueno, lo que ha hecho, o sea, mencionaban, destacaban la participación de Fuserep, la incorporación después de la posterior de la incorporación de Fuserep al SICOP y demás, digo, y eso se ha sentido, pero hace falta muchísimo más. Y ejemplos como han sido traídos en las reuniones, en algunas de las reuniones, ejemplos como el del pedido de Coparpay en su momento al INACOP, para el financiamiento, o los problemas que tuvimos con el tema de cooperativa municipal, también, en el mismo sentido. O sea, cuando se precisa financiamiento, ahí nos dicen, bueno, no, mirá, pero el problema es que la eficiencia, el problema es que si miramos, ustedes no tienen, digamos, no tienen las garantías, o no tienen las retenciones, o no tienes... ¿Me explico? Entonces, ahí es donde tenemos... porque desde afuera del sistema no se evalúa como si fuéramos una empresa capitalista, digamos así, no nos evalúan por la eficacia, sino por la eficiencia, y bueno, y entonces te genera ese problema. Ahora, ¿cómo se resuelve? Bueno, creo que se resuelve por el lado de la intercooperación. No solo la intercooperación entre nuestras cooperativas, sino obviamente con otras cooperativas y con el financiamiento. Pero capaz no quedó muy claro, me entreveré un poco, pero creo que ahí en esto que planteabas hay un dilema central, pero creo que hay que trabajarlo un poquito más. Bueno, ¿alguna participación más? Muchas gracias, Bruno. ¿Alguna participación? Y si no, capaz que damos la palabra a Juan Pablo para el cierre, para responder y seguir la discusión o cerrar. Ahí Inés y Ángeles querían Ra- participar. También. Rapidito,
Simplemente para felicitarles, agradecerle a la invitación, la alegría también de encontrarnos en torno a estos temas y de pensar cómo reinventarse y cómo innovar, que es clave para las cooperativas, y tener también presente como el camino recorrido, ¿no? O sea, y la capacidad que se ha tenido a lo largo del tiempo. El cooperativismo uruguayo es un ejemplo en el mundo, entonces creo que es importante también leer los desafíos, como bien lo hacía Juan Pablo y Gerardo, y bueno, y pensar hacia el futuro con optimismo y con la capacidad de que, bueno, con todo el capital social acumulado, de vínculos, de encuentro, un montón de cosas, pensar que el futuro es posible y que hay un montón de cosas para pensar y para reinventarse y soñar y crear, y nada, el pequeño aporte desde acá, encantados. Gracias. María, gracias, Inés. Sí, yo la verdad que a mí lo que me llena de orgullo estar en un encuentro de estos, porque miro el panel y realmente ha sido difícil encontrar a toda esta gente durante al menos estos últimos tiempos, encontrarla y tenerla para consultas y para que intervengan. Esta sencillez de exposición que tiene Juan Pablo, que nos llega a todos y que nos deja al mismo nivel de conocimiento, que eso es muy difícil de encontrar en un técnico muchas veces, y que nosotros podamos tenerlo aquí sentado a la mesa y que sea tan sencillo poder escuchar lo que muchas veces con palabras un poco más más estrictas técnicamente se nos hace difícil. Sin embargo, él lo hace sencillo, lo explica y nos llega. No voy a hablar de mi gente, por supuesto, ni de Gerardo, ni de Jorge, pero a la vez siento un orgullo enorme de que esté acompañándonos una ex, que ella se llama ex de todo, y para nosotros va a ser siempre, como lo dijo José Alves, nuestra eterna presidenta. Eso lo dijo en la Alianza Cooperativa en Washington. Y para nosotros va a ser siempre eso. Pero tener a Inés Vázquez, tuvimos a Sergio Reyes, tuvimos a esas personalidades que han sido íconos, conjuntamente con nuestros compañeros que están ahí, íconos del cooperativismo y que siempre lo hemos visto como referentes. Para mí es un orgullo inmenso. Cuando estamos hablando de todo lo que estuvimos hablando, de la innovación, de lo que significa crecer a veces en el cooperativismo, porque yo escuchaba y lo que decía Juan Pablo con el tema de Conaprole, y me acordaba que muchas veces en la mesa de Codecopensa tienen vergüenza de decir que son cooperativas. Muchas veces nos pasó. Tienen vergüenza de sentir. Para nosotros es todo lo contrario. Para nosotros es una felicidad enorme que nos digan cooperativas. ¿Por qué? Porque estamos totalmente convencidos que es el camino. Yo tengo una frase muy vieja que me dice siempre decir lo mismo. Sí, es un modo de vivir. El cooperativismo es eso. Es un modo de sentir y de vivir distinto. El bien entendido, ¿no? Cuando después nos transformamos en empresas grandes, y ahí estaba el riesgo, como decía hoy Juan Pablo, se pierde eso. Se pierde porque nos volvemos tan capitalistas como los otros sistemas. Así que para mí, no quiero seguir ahondando más porque ya está todo dicho. Un saludo fraternal a cada uno de los que participaron. Esta felicidad enorme de poder estar y agradecer, siempre agradecer, porque eso es lo que nos hace crecer. Gracias. Gracias, María. Y bueno, le damos la palabra entonces ahora a Juan Pablo o Gerardo para si Yo, quieren hacer si me los últimos permite, comentarios. sí, Cecilia, solo quienes todavía permanecemos acá,
agradecerle mucho a Gerardo, agradecer los distintos aportes. Me quedo pensando en lo que planteaba Bruno y me parece que es algo que hay que retomar y hay que pensar. Pero yo quiero hacer alusión a otro de nuestros próceres, ¿sí? A don Juan José Sarachu Oneto, ¿sí? Que nos invitaba a ser un poco más locos. ¿Se acuerdan que él siempre nos hablaba de la locura y de la cordura? Y yo decía, ¿y si no hay un componente de locura en aquellos tamberos que allá por principios del 1930 dijeron podemos soñar con una solución diferente? O en aquellos trabajadores del molino que allá por 1999 dijeron, ¿y ahora qué hacemos? Nos quedamos en la calle, perdemos el trabajo, tenemos más de 50 años y no hay dónde trabajar, y hoy en día tienen una realidad realmente muy, muy exitosa. Entonces, invitarnos a ser un poquito más locos, como le gustaría a Juan José. Nada más que eso. Bueno, muchísimas gracias Juan Pablo y Gerardo también por los comentarios y a todos los que participaron, que estuvieron hasta el final. Se ha ido yendo después los participantes, pero bueno, la idea era nada, esto, poder reflexionar, tener estas cuestiones tan concretas que dejan preguntas y también sobre sobre qué fortalezas podemos seguir caminando. Así que bueno, por mi parte, no sé, Jorge. Disponible Ahora. que decirles, Cecilia, que va a quedar disponible la grabación de Ujú. la tertulia, como las otras también, porque es una colección de las tres que, en la medida que cada una de ellas aportó su visión, en un caso concreto, la versión que nos daba Leticia de todos y la gente del INACOP en particular en la anterior, y esta que Juan Pablo recreó a partir de ese título tan marketinero, si se quiere, pero que en realidad fue convocante también, porque me pareció que fue también muy bueno haber elegido ese título. A todos, a mí mismo cuando lo vi me resultó atractivo, y eso que estoy por dentro. A Gerardo, agradecerte, Gerardo, porque sé que tenés inmediatamente en 10 minutos o menos ya el consejo directivo de Mascop. Agradecerles. El año que viene tendremos nuevos desafíos. Este año seguramente para nuestros 70 años se cerrará con un acuerdo que seguramente lo aprobará el consejo directivo este jueves, con el Centro Cooperativista Uruguayo, que tiene que ver con el desarrollo cooperativo en el litoral, en particular en Salto y Paysandú para nosotros, pero que toma todo el litoral desde Soriano hasta Artigas. Por lo tanto, esa seguramente va a ser la última actividad pública que realicemos la semana que viene para firmar ese convenio con los compañeros de CCU, donde ya estuvimos en Salto y estamos compartiendo también en este Consejo Directivo esa resolución. Así que gracias a todos, en especial a vos, Juan Pablo, por la dedicación en preparar una presentación de este nivel, a Gerardo, que es parte del equipo, pero siempre lo sentimos también como próximo a todo lo que son iniciativas valiosas. Gracias a todos por estar. Gracias por todo. Gracias, Cecilia. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. Gracias a todos. Cecilia también, gracias. Muchas gracias, Ceci. Que pobrecita con ese Pásenlo cuellito bien. igual hace de todo. Muchas Bueno, gracias. saludos. Chau, chau. Un saludo para todos. Chao. Bueno, muchas gracias a ti que estuviste.